Bienvenidos a otro vídeo de herramientas contra la leyenda negra, en el que vamos a narrar el quinto y último capítulo del libro Realidades contra la leyenda negra por el doctor en historia Alfredo Vilchez. En este quinto y último capítulo, el doctor Alfredo Vilchez desmiente uno a uno todos los mitos hispanófobos sobre la América española que tan acostumbrados estamos a escuchar cada 12 de octubre o cada vez que sale el tema de Hispanoamérica en ciertos foros. Pero antes de entrar en más detalle, vamos con la intro del canal. ¡Comenzamos! Se acerca el 12 de octubre, esa fecha maravillosa para algunos en el que celebramos el Día de la Fiesta Nacional de España, Día de la Hispanidad de forma no oficial. Celebramos ese día en el que aquellos españoles, seguros de sí mismos, de sus creencias, su cultura, pero abiertos a la exploración más allá de los confines conocidos por el hombre, demostraron que no eran gente cómoda que se contentara con lo que ya tenían, y no era poco, ya que acababan de conquistar Granada y culminar la reconquista que les llevó varios siglos de lucha y esfuerzo, sino que no contentos con eso descubrieron para el mundo, y digo bien, descubrieron para el mundo un nuevo continente y todo lo que ello supuso, pues no se descubre quien ya se conoce, pero no va además a ninguna parte a avisar que están ahí. Algo tan básico, pero aún hay quien rechaza hasta que América fuera descubierta. Hasta ese nivel de lo absurdo hemos llegado. Pero, ¿qué les voy a contar, cierto? El caso es que el 12 de octubre no es un día alegre o digno de festejar para todo el mundo. Son los del nada que celebrar. Quizás se crean muy modernos ellos, sin saber que en realidad no son más que ecos en el tiempo de las mentiras y tergiversaciones creadas por los enemigos de España hace algunos siglos ya. Por desgracia, la ideología y la política de baja estofa que lo fagocita todo ha mantenido vivos esos ecos a conveniencia de la nación que los necesitará para justificarse. Ahora los Estados Unidos para invadir Cuba y Filipinas, ahora el presidente de cualquier república hispanoamericana para escurrir el bulto de su nefasta gestión. Tampoco los políticos españoles se salvan de esto hoy día, pues siempre es más conveniente abrir viejas heridas fraternales que preocuparse verdaderamente por el presente y el futuro de los españoles, por no mencionar que el lema de nada que celebrar se incluye en el pack de una ideología muy concreta y si quieres pertenecer a ella debes asumir todas las mentiras y tergiversaciones hispanófobas de la leyenda negra sobre la exploración y conquista de América y de la América española posterior. Afortunadamente contamos con este magnífico libro de libre distribución citando obra y autor, Realidades contra la leyenda negra por Alfredo Vilchez, y en concreto con este quinto y último capítulo para desmentir uno por uno todos los mitos hispanófobos que la leyenda negra antiespañola creó en su momento y que los simples ecos posteriores se limitan a repetir como papagayos sin tan siquiera plantearse si lo que dicen es cierto o si es simple propaganda, ya sea para justificar el nacimiento de sus repúblicas independientes de España, para justificar una agresión a España o para tapar las nefastas gestiones de su político favorito. Es este otro capítulo que se debe ver y compartir con todo el mundo, en todas sus redes sociales y con sus contactos, pues contiene valiosísima información muy detallada, tanto de construcciones en la América española, ya sean universidades u hospitales, como detalles importantísimos y poco conocidos sobre la salvaguarda de la cultura indígena por parte de España. Podría ser este el vídeo definitivo que mostrara todo negro legendario del nada que celebrar el 12 de octubre, o a los típicos loros cansinos del genocidio. Debería darles vergüenza usar el término genocidio tan a la ligera. En este vídeo se demuestra que no existió tal genocidio. Hubo muertes, desde luego, pero en este capítulo se explica cuántas probablemente y por qué. Aprovecho para recordarles que tienen a su disposición en la descripción del vídeo los enlaces a los capítulos anteriores de este magnífico libro y les animo a verlos, pues si este trata de los mitos en América, los otros desmontan mitos hispanófobos no menos importantes. Asimismo, les recuerdo que este canal no está monetizado, por lo que no recibe ni un céntimo de YouTube, dado que los vídeos del canal no tienen la cantidad mínima necesaria de reproducciones para que pueda ser monetizado.
De modo que en la descripción del vídeo tienen enlaces a diferentes formas de colaborar con el canal, ya sea como mecenas o de forma puntual. También pueden ayudar dando me gusta al vídeo, comentando, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndose al canal. Solo añadir que ha sido un auténtico placer poder convertir en una especie de documental para YouTube y podcast para nuestro canal de iVoox el libro del doctor en historia Alfredo Vilchez, Realidades contra la leyenda negra. Son 5 capítulos en total que cubren y desmienten todas las difamaciones hispanófobas que nacieron con la leyenda negra y que muchos interesados, incluidos muchos españoles, han mantenido vivas por interés personal. Para los que no los hayan visto, en todos los capítulos encontrarán documentos, nombre y apellidos, fechas y lugares que destrozan sin compasión las mentiras negrolegendarias. Y este 5º y último capítulo no es menos. Les ruego detengan el vídeo en algunos cuadros que he evitado leer por no alargar más la duración del vídeo. No se preocupen, porque cuando esos cuadros con información altamente valiosa lleguen, la narración les avisará de ello. Espero que disfruten viendo este documental tanto como yo haciéndolo, y prepárense para ver algunos documentos y conocer algunos hechos que muy probablemente no hayan visto ni conocido antes. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Capítulo 5 de Realidades contra la leyenda negra por Alfredo Vilchez. Genocidio y explotación. Empezamos el 5º y último cuaderno dedicado a la leyenda negra, que tendrá como eje las acusaciones de genocidio y explotación exhaustiva. En los tiempos que corren están muy en boga los movimientos indigenistas, cuyo mayor deseo es que los españoles no hubieran aparecido en Hispanoamérica. Por un lado, la tendencia forma parte de la manipulación extranjera que, desde el siglo XIX, busca la mayor disgregación hispanoamericana para que sean un mercado de materias primas a explotar y no una unidad con fuerza internacional. Y por otro lado, es una fantasía pensar que civilizaciones que no conocían ni la rueda ni el arado iban a poder subsistir en contacto con un mundo cada vez más desarrollado y con base científica. Si no hubiesen sido los españoles, hubiesen sido ingleses, holandeses, etc. Y ya sabemos cómo les ha ido a los indígenas de las zonas anglosajonas. Cuando esos movimientos indigenistas reclaman la propiedad de un territorio, ¿cuántos años o siglos son los necesarios para determinar ese derecho? ¿Serían las tierras que ellos ocuparon o las de los que las ocuparon antes que ellos? Porque recordemos que unos pueblos, en este caso americanos, se establecieron donde otros estaban antes, asimilándolos o aniquilándolos. Y, en caso de que hubieran estado aislados, ¿qué pintarían en el mundo de hoy con un lenguaje simbólico no alfabético? Porque los pictogramas sumerios del cuarto milenio a.C. eran, como los aztecas, representaciones de acciones y objetos, pero no signos fonéticos o alfabéticos, palabras. No sería sino hasta finales del milenio III cuando surgiría la escritura cuneiforme, es decir, si los sumerios necesitaron 1000 años para pasar de los dibujos a las palabras, y a la llegada de los españoles los textos americanos más avanzados aún estaban en la fase pictográfica, ¿cómo estarían hoy, que solo han transcurrido 500 años? ¿Cómo estaría su desarrollo económico en una agricultura que, como hemos dicho, no conocía ni la rueda ni el arado, y que basaba sus transportes en el esfuerzo de los tamemes, indios porteadores, ya que no conocía ni los caballos ni, sobre todo, los asnos y las mulas que tanto juego dieron? Ah, dice usted que hubieran aprendido de otros, ¿y cree que esos otros les habrían enseñado gratis respetando su autonomía tribal? Ni siquiera tenemos que usar la imaginación, porque basta ver qué ocurrió tras las independencias hispanoamericanas con la ayuda inglesa y norteamericana, o con las actuaciones anglosajonas de un siglo después en Australia o Tasmania. Pero no es cuestión de volcar en un preámbulo excesiva información, por lo que, establecido un planteamiento primario, nos ocuparemos en primer lugar de los acusadores, para ver un poco cómo se dan entre ellos las 3 acusaciones que mantienen contra la América hispana mediante la leyenda negra: genocidio, desaparición de culturas indígenas y colonización extractiva. Genocidio y crueldad. Dice Alberto Gil Ibáñez: en Canadá vivían unos 10 millones de indios antes de la llegada de británicos y franceses. Cuando acabó su proceso colonizador, solo quedaba medio millón, es decir, murió el 95%. Explicación oficial: fallecieron a causa de enfermedades que involuntariamente habían traído los europeos.
¿Se ha dado algún reproche a este genocidio? La legislación y las actitudes definen el carácter de una ocupación territorial. En la América anglosajona, la legislación, cuando la había, fue siempre contraria a los indígenas, y las actitudes claramente hostiles. Veamos algunos ejemplos del siglo XVII, el del asentamiento de los colonos. En 1637, el capitán John Mason masacró en un poblado a más de 600 indígenas de etnia Pequot, hombres, mujeres y niños. El capitán dio gracias a Dios por haberle permitido tal matanza, diciendo: «Gracias a la divina providencia, hubo en ese pueblo 150 indios más que de costumbre». Agradecido que era el hombre. El poblado se llama hoy Pequot Fort, y al capitán no solo no le recrimina la historia a su acción, sino que en 1889 se le erigió una estatua en ese mismo lugar. Veamos otro agradecimiento. Sabido es que los primeros colonos ingleses pusieron pie en lo que llamaron Nueva Inglaterra en noviembre de 1620, y el invierno se llevó por delante a la mitad de ellos. La otra mitad pudo sobrevivir gracias a la ayuda que Massasoit, jefe de los indios Wampanoag, le proporcionó. En otoño de 1621, ya recogida la primera cosecha, los colonos decidieron en noviembre compartirla con los indígenas, razón por lo que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre. Pero duró poco la concordia. Por la llegada de nuevos colonos, las colonias decidieron expandirse a costa de los territorios indios y los invadieron. El hijo de Massasoit, Wamsuta, murió en extrañas circunstancias, y su hermano, Metacomet, conocido por los ingleses como Rey Felipe, se negó a ceder gran parte de su territorio y la soberanía política, lo que ocasionó en 1675 la llamada Guerra del Rey Felipe precisamente. Aunque tuvieron éxito inicialmente, al final Metacomet fue asesinado por un cazarrecompensas y la población Wampanoag, que no murió, fue desterrada de su territorio. Solo 50 años duró el agradecimiento de los peregrinos. Por cierto, es durante esta guerra cuando los ingleses inauguran la costumbre de cortar cabelleras. El teniente Edward Oakes eliminó a un grupo de indios hostiles y se las arrancó para exhibirlas en Boston. Era el 1 de julio de 1675. No decayó el espíritu en el 18, porque es conocido que Jeffrey Amherst, comandante en jefe del ejército británico en América, sugirió por carta que en el asedio de los indios Delaware al fuerte Pitt se repartieran mantas infectadas de viruela. Haríais bien en intentar infectar a los indios con mantas o por cualquier otro método tendente a extirpar a esta raza execrable. Julio de 1763. La sugerencia llegó tarde, porque el comandante del fuerte, imbuido de espíritu patriótico, ya las había repartido antes de que llegara el correo. El mismo Amherst dice que las víctimas fueron más de 100.000. Desaparición de los indios del este estadounidense a causa de epidemias de contacto y provocadas, alcoholismo, expulsión hacia el oeste. Natchez, Choctaw, Chickasaw, Creek, Cherokee, Semínolas, Mohicanos, Apalaches, Iroqueses, Delaware, Munses. De tal palo británico, tal astilla estadounidense, y los ya independientes, a pesar de lo que afirman en su declaración de independencia en 1776, perfeccionan el sistema, y en 1781 el Congreso prohibió a los estados celebrar tratados con los indios. En febrero de 1830, en el informe de Mr. Bell al Comité de Asuntos Indios del Congreso para justificar la expulsión de los indios más al oeste del Mississippi, se decía que eran tribus degeneradas que detentaban una tierra que era de los colonos británicos en virtud del descubrimiento y por el derecho que tienen estas naciones civilizadas de establecerse en el territorio ocupado por tribus salvajes. El informe impulsó la ley de traslado forzoso de los indios, apoyada por el presidente Andrew Jackson. ¿Y estos son los acusadores de la acción hispana? En 1864, el coronel Chimington, con 700 hombres, atacó un campamento de Cheyennes situado junto a uno de los afluentes del Sand Creek. Eran unos 600, un tercio de los cuales eran mujeres y niños, y entre los hombres gran cantidad de ancianos, pues los guerreros estaban de caza. Arenga de Chivington: maldito todo hombre que simpatice con los indios. Matad y cortad las cabelleras a todos, desde el grande al pequeño. Ni siquiera respetaron que el jefe Cazo Negro tremolara una gran bandera estadounidense como símbolo de que se les había prometido protección en el tratado. La matanza fue total, confirmada más tarde por Robert Bent, acompañante del coronel, y por el teniente James Connor.
Tampoco tuvo reparos el general Philip O. Sheridan, cuando precisamente delante de un grupo de jefes indios reunidos para un tratado en 1875, dijo aquello de «el único indio bueno es el indio muerto», todo un resumen de la actitud anglosajona frente a los indígenas y de su doble moral al acusar a los hispanos. Matanza de indios por los estadounidenses, la piedra angular de una gran nación. Matanza de indios atribuida a los españoles, despiadada exterminación. Crueldad inglesa y estadounidense, acciones de individuos aislados. Crueldad española, actuación de todo un pueblo. La leyenda antihispánica en su versión americana juega el saludable papel de absceso de fijación. La presunta masacre de indios en el 16 cubre el objetivo de ocultar la masacre de la colonización en la frontera del siglo XIX. La América no ibérica y el norte de Europa se liberan de su crimen sobre la otra América y la otra Europa. Bajo esta forma, la leyenda negra antihispánica constituye, con la historia de David Crockett y los western, uno de los elementos de la salud moral colectiva de la América anglosajona, Pierre Chaunon, citado por Joseph Pérez en La leyenda negra. Eliminación de culturas indígenas. En cuanto a la segunda de las acusaciones, la de hacer desaparecer las culturas indígenas, sin duda por esas regiones norteñas sabían de qué hablaban, porque fueron maestros en la discriminación de los nativos, en la aculturación fomentada con las reservas, en el nulo interés por la educación de los dominados y en el esfuerzo por hacer desaparecer de archivos históricos cualquier documento indígena, por poco relevante que fuese. Colonización extractiva. La tercera acusación es la de explotación exhaustiva a los indígenas, y tampoco aquí los anglosajones pueden abrir mucho la boca, porque esa fue su idea original y su actitud permanente para con sus territorios coloniales. El término extractivas, que hoy se usa, define un tipo de colonización que solo busca extraer, es decir, llevarse, de las zonas colonizadas el máximo de materias primas sin aportar nada, utilizándolas además como mercado para los productos que el colonizador fabrica con esas materias primas extraídas. Los ingleses lo desarrollaron ampliamente en sus colonias americanas primero y en cualquier otro punto del mundo que ocuparon luego, llegando incluso a pretender convertir en drogadicta a toda la población de un país con tal de beneficiarse como suministradores de la droga. Inglaterra explotó los recursos de una India, una Birmania, una Java, sacando toda la riqueza de esos países sin devolverles nunca nada, dejando suciedad, enfermedad y una tasa de mortalidad muy elevada. Por cada dólar que los británicos han puesto en Gambia han sacado 10. Es pura y simple explotación. Franklin D. Roosevelt en 1942. Con los pocos ejemplos reseñados queda claro que los más persistentes propaladores de la leyenda negra hispanoamericana no son quienes para criticar a los demás, aunque su práctica de la doble moral es permanente. Por ejemplo, al referirse a los colonos ingleses los llama colonizadores, homemakers, state builders y paladines de la libertad, mientras que los españoles siempre son conquistadores o gold seekers, buscadores de oro. Ambos en connotación despectiva, que no quieren construir nada, sino alcanzar ganancias y volverse a su país, opinión que indica una intencionada ceguera de la realidad, como veremos, y que olvida, por ejemplo, que en el siglo XVI se fundaron 700 ciudades en Hispanoamérica y 600 en el XVII. No era exactamente para luego volverse a casa, ¿verdad? Pasemos ahora a esas realidades hispanoamericanas que hacen innecesario argumento alguno para demostrar que son falsas las acusaciones negrolegendarias de tan virtuosos acusadores, que no fuimos peores que los demás, e incluso que en muchos casos lo sucedido acá fue mucho mejor que lo practicado allá. La leyenda negra en Hispanoamérica se construye sobre 5 mitos o falacias. A. La existencia del buen salvaje. B. El genocidio. C. Una sociedad clasista y maltratadora. D. Destrucción de las culturas indígenas. E. El expolio de las Indias. Mito: el buen salvaje. En 1516 Tomás Moro critica a la sociedad inglesa de su tiempo con su obra Utopía, en la que describe una isla imaginaria cuyos habitantes habían logrado el estado perfecto, caracterizado por la convivencia pacífica y el bienestar físico y moral de sus habitantes. Esa idea de una sociedad perfecta y por ello imposible cuajó no obstante con la Ilustración en la mente de pensadores, sobre todo Juan Jacobo Rousseau, que jamás estuvieron en América, pero que creyeron que debía ser el lugar donde estaba el hombre pacífico e inocente, bueno por naturaleza, descrito por Moro. Y esa imagen ilusoria no se vio afectada ni siquiera por el avance de la ciencia en los siglos posteriores,
porque se incrustó profundamente en el inconsciente de los ignorantes, aunque estos crean pertenecer a una clase esencialmente culta, como el periodista estadounidense Kirkpatrick Sale, que en su obra La conquista del paraíso, Cristóbal Colón y el legado colombino, dice nada menos que en 1992: la perfección de las sociedades indígenas y la inocencia de esos individuos no podía sobrevivir a la experiencia de la invasión europea. Nada más lejos de la realidad. Los pueblos indígenas americanos competían continuamente unos con otros, y los más poderosos esclavizaban y sacrificaban a los demás, creando imperios que solo se mantenían por la fuerza y la violencia. Este no es lugar para extenderse sobre la historia antigua de la América prehispánica, pero sí es conveniente decir algo sobre los dos imperios principales, aztecas e incas. Refirámonos primero a los aztecas. El predominio y la influencia de la ciudad de Teotihuacán determinará el área mesoamericana desde el siglo I después de Cristo hasta el comienzo del siglo VIII. Con su decadencia, la lucha por el poder de centros como el Tajín, Xochicalco, que dominaba el oeste del Valle de México, Cholula, Olmecas, que dominaba el sur del Valle de México junto con Zempoala o Tula, dieron paso a la preponderancia de esta última, de mayoría tolteca, aunque su expansión hubo de limitarse a las tierras del norte. El periodo de Tura finalizó hacia 1178, en que fue destruida por la invasión de pueblos norteños del área chichimeca. Mientras tanto, en el área maya de Yucatán domina Chichén Itzá, que se consolidará como principal centro de poder de la zona hasta el año 1500. Andrés Ciudad crea un cuadro de lo anterior que reproducimos aquí esquematizado en sus periodos principales. Durante el periodo chichimeca, 1156-1350, otras tribus se extendieron hasta el sur, llegando hasta el lago Texcoco. Una de ellas fue la de los aztecas o mexicas, que llegaron a la cuenca de México hacia 1193. Pueblo agresivo pero dividido, fueron sojuzgados por los tepanecas de Azcapotzalco y actuaron como mercenarios de estos hasta que la ciudad fue destruida con la colaboración de las ciudades de Texcoco y Huetzochingo. Tras la destrucción de Azcapotzalco, los mexicas destruyeron los archivos y reescribieron la historia, otorgándose un papel predominante, nada nuevo bajo el sol como vemos aún hoy. Dice José Luis Rojas: los aztecas han merecido justa fama como guerreros, y fue por la fuerza de las armas como levantaron su imperio, presidido por el terror que inspiraba el sanguinario dios Huitzilopochtli. Siempre había una causa que desataba las hostilidades: ofensa a embajadores, negativa a pagar el tributo, asesinato de mercaderes. Si no existía causa justa se inventaba, e incluso se llegaron a emprender acciones sin previa declaración de hostilidades. La realidad histórica que se empeña en llevarle la contraria a Rousseau, a los ilustrados y a los negrolegendarios. Pero mejor echémosle un vistazo al desarrollo de esa realidad. Para no alargar la duración del vídeo, no voy a leer el siguiente cuadro. Sin embargo, pueden ustedes pausar el vídeo y leerlo detenidamente, cosa que les recomiendo, pues además de describir la historia azteca o mexica, la compara con la historia del Viejo Mundo en esa misma época. Como vemos, pacíficos, ingenuos y bondadosos aztecas que no molestaron a sus vecinos y que fueron masacrados por Cortés y sus 600 hombres, la mayoría de los cuales no eran soldados profesionales. Aunque, claro está, les ayudaban 200.000 tlaxcaltecas y totonacas que estaban deseando agradecerle a los mexicas sus atenciones de dominio y la diferencia de elegir a tantos de ellos para los sacrificios culturales. Inga Clendinen, historiadora australiana, comenta con humor que lamentar la desaparición del Imperio Azteca es más o menos como sentir pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Solo en el sofisticado sistema de exterminio del nazismo encuentra Clendinen un referente accesible para explicar la organización de miles de sacrificios humanos periódicos en los rituales de Tenochtitlán. Veamos ahora a los incas en el área andina. Al final del periodo clásico se da un proceso de integración entre todos los cacicazgos que había en ese momento. Los incas son el resultado de un proceso evolutivo que culmina hacia 1540. Por entonces, acaba de formalizarse el imperio que se extendía desde la actual Colombia hasta la zona media del actual Chile y desde el Pacífico hasta el bosque amazónico. El idioma quechua se sobrepone como lengua oficial sobre un mosaico lingüístico complejo y poco conocido,
aunque la unificación cultural aún no se había producido cuando llegan los españoles. El servicio militar era obligatorio y una décima parte de la población estaba permanentemente en guerra. La tradición oral, conservada precisamente por los españoles, proporciona una larga lista de reyes, algunos de los cuales no se sabe si corresponden a la historia mítica o a la real, y da también su lugar de origen, una zona a 25 kilómetros, el sureste del Cuzco, llamada Pacaritambo, Posada de la Aurora. Desde ese lugar, Manco Inca condujo la emigración hasta el Cuzco, que, a pesar de la corta distancia, duró muchos años e incorporó militar y culturalmente a las tribus aymaras de la zona. En los cuadros que figuran a continuación queda claro que también los incas distaban mucho de ser los buenos salvajes que pensaban los ilustrados y crédulos posteriores. Claro que, frente a los 190 hombres de Pizarro, tenían poco que hacer. Obviemos el pequeño detalle de que a Pizarro le ayudaron 30.000 muiscas, cañaris y chachapoyas desagradecidos. Del mismo modo, tampoco voy a leer los siguientes 2 cuadros sobre el Imperio Inca, por no alargar la duración del vídeo, pero les recomiendo encarecidamente que pausen el vídeo y lo lean detenidamente, debido a la gran información que contiene sobre el Imperio Inca. Mito: el genocidio. La población indígena descendió drásticamente tras la llegada de los españoles. Es un hecho. Sobre cuántos habitantes había en la América prehispánica y sobre cuántos quedaron hay muchas teorías con muy diferentes cifras. Las más aceptadas serían las que consideran que había entre 40 y 50 millones. A finales del 16 quedaban 15,5 millones, por lo que tomando solo la segunda cifra, 50, hubo un descenso de población del 69%. Los negrolegendarios, tanto activos como simples crédulos, atribuyen el descenso a la acción de exterminio de los españoles, cuestión que ni siquiera estadística ni económicamente tiene sentido. Estadísticamente, porque la documentación existente en el Archivo General de Indias nos informa que durante los siglos XVI y XVII solo fueron a América 250.000 españoles, contando hombres, mujeres y niños, es decir, que aproximadamente cada siglo arribaron 125.000. Si dividimos por esa cantidad los 34,5 millones de muertes que se produjeron solo en el siglo XVI, según las investigaciones más aceptadas que acabamos de citar, quiere decir que cada hombre, mujer o niño del siglo XVI debería haber matado a 276 indios. Tampoco económicamente tiene sentido la matanza, porque si la única fuente de enriquecimiento del español era el trabajo del indio, sería estúpido eliminarlo. La razón fundamental del descenso demográfico en la América hispana fueron las epidemias. La más grave y extendida fue la viruela. Ya hemos visto que incluso un monarca inca, Huayna Cápac, murió por ella. La segunda en virulencia fue el tifus exantemático, llamado también tabardillo, o cocolitzili, o modorra, que se produjo en 2 ocasiones, 1526 y 1576. Le siguió el sarampión y, con mucha menor importancia, la gripe, la difteria y la tosferina. Fray Toribio de Benavente, 1482-1569, llamado Motolinía por los indios, en su obra Historia de los indios de Nueva España, ya expresa que hubo causas que agravaron las consecuencias de las epidemias, aunque reconoce que todo lo que indica al respecto ocurrió hasta la implantación de instituciones que integraron en una misma sociedad a las diversas etnias indígenas, lo que, junto con el mestizaje, constituyó el punto de partida de una sociedad virreinal estructuralmente única. Ese mismo mestizaje, opinan algunos epidemiólogos, que pudo también disminuir la virulencia de las epidemias al añadir genes nuevos. Las epidemias no solo fueron un problema para América, lo habían sido también trágicamente para Europa. La peste negra se originó en Asia y se extendió por Europa, donde alcanzó su punto máximo de 1347 a 1353. Se calcula que afectó en total entre 75 y 200 millones de personas, llevándose en Europa a 1/3 de la población. Se siguieron repitiendo, aunque con menor intensidad, durante el siglo XV. Sirva de orientación el siguiente esquema. Philip Powell y José Vasconcelos, en sus respectivas obras, indican que hay otra causa no cruenta que explica parte del descenso en la población indígena: el mestizaje. Cuando una mujer india da a luz un mestizo, este no se considera parte de la población indígena,
por lo que no cuenta en las estadísticas, aunque por supuesto siga siendo población viva e incluso mayoritaria en ocasiones. Los más importantes cronistas de América afirman que muchos actos crueles se llevaron a cabo durante la conquista por los encomenderos, pero también que fueron actos aislados en tiempo y en espacio, y que las leyes se aplicaron con rigor a los infractores, o deberíamos decir delincuentes. Los anglosajones, con su acostumbrada doble vara de medir cuando la acción punible la realiza uno de ellos, recordemos al coronel Chivington, es efectivamente un caso aislado, mientras que si es llevada a cabo por españoles se trata de una acción sistemática de exterminio. Rómulo de Carbia afirma como motolinía que también los enfrentamientos entre españoles generaron datos terribles pero falsos sobre la acción sobre los indios, al producir escritos terroríficos sobre los contrarios como una forma de anularlos. Y confirma que las leyes castigaron severamente a los que las violentaron. Porque en esto del juicio a la acción de una nación no pueden servir de indicadores los delincuentes, sino las leyes que se dan para estructurar la convivencia. Juzgar la acción de España en América por los que no cumplieron las normas sería como determinar que la esencia de la sociedad actual en cualquier país es el narcotráfico o el terrorismo. Cronistas de la América Hispana del 16, Fran Bernardino de Sahagún, 1500-1590, Fray Toribio de Benavente, 1482-1569, Francisco López de Gómara, 1511-1566, Pedro Cieza de León, 1520-1554, Alonso de Zorita, 1512-1585, Fray Jerónimo de Mendieta, 1525-1604, el milanés Jerónimo Benzoni, 1519-1570. Afirman que muchos actos crueles se llevaron a cabo durante la conquista y por los encomenderos. También afirman que fueron actos aislados en tiempo y espacio. Si, como afirman los negrolegendarios, la población indígena fuera una población a exterminar, ¿para qué gastar dinero y energías en construir hospitales a los que tenían acceso esos indígenas y que a veces estaban dedicados expresamente a ellos? Ya los reyes católicos habían dado instrucciones para que se construyeran hospitales para todos. Haga en las poblaciones donde vea que fuere necesario casa para hospitales en que se acojan y cuiden, así de los cristianos como de los indios. Nicolás de Obando seguirá esas instrucciones y fundará el primer hospital de América en la Española, el de San Nicolás de Bari, en 1503, solo 11 años después del descubrimiento. Volverá a reiterarse la preocupación por la salud indígena en las leyes de Indias de 1541, que se funden hospitales en todos los pueblos de españoles e indios. Y en verdad que se fundaron, como le demuestran los cuadros de las páginas siguientes, que son solo un resumen, y los datos muchos más extensos que incluye la página de internet laamericaespañola.wordpress.com, de la que incluimos abajo una tabla general. ¿Dónde está el ánimo de eliminación del indígena? ¿Cuántas normas de este tipo habrá en la acusadora América anglosajona? Debido al gran número de hospitales, no vamos a mencionarlos a todos. Pueden pausar el vídeo si desean leerlos. Hospitales en Perú. Lima se funda en 1535. Igualmente, debido a la gran cantidad de hospitales, no vamos a mencionarlos a todos. Pueden pausar el vídeo si desean leerlos. Mito: sociedad clasista y maltratadora. Como en los demás mitos que vamos analizando, el apoyarse en este para denigrar la acción de España en Hispanoamérica solo puede ser fruto de la ignorancia o de la malicia, porque si hubo una realidad aplastante en aquellos siglos fue la del mestizaje, y desde el principio. Nadie ocultaba su descendencia mixta, si la había. Empezando por el mismo Cortés, cuyo hijo, Martín Cortés, tenido con doña Marina, Malinche, tenía el doble problema de ser mestizo e ilegítimo. Sin embargo, vino a España con su padre, recibió una educación esmerada, llegó a ser caballero de la Orden de Santiago, lo más alto a lo que se podía llegar en España, y fue paje de Felipe II. ¿Lo imaginan ustedes como paje del rey de Inglaterra? Ningún país fue capaz de ennoblecer a indígenas y mestizos como lo hizo España. Veamos algunos otros mestizos elevados de categoría social y algunos escudos de armas concedidos. Carlos Alonso Titú Atuachi, 1532-1573, príncipe inca descendiente de Huayna Cápac, nombrado alcalde mayor de los Cuatro Suyos y capitán mayor de su majestad con derecho a usar el toisón de oro,
Le sucedió en el cargo su hijo Alonso de Castilla Titu Attauchi, Ana María de Loyola Colla, Ana María Lorenza Garcisairi Túpac de Loyola, 1593-1630. Hija del gobernador Martín García de Loyola y de la princesa inca Beatriz Clara Colla, fue la primera marquesa de Santiago de Oropesa, emparentada con la casa de Gandía y San Ignacio de Loyola. Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616, hijo del conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega y de la princesa Isabel Suárez Chimó Buoclio, nieta de Túpac Yupanqui, capitán del rey en la rebelión de los moriscos de Granada, escritor, historiador y poeta, considerado el primer mestizo racial y cultural de América. Alonso de Arenas Florencia Inca, 1630-1680, hijo del maestre de campo Alonso de Arenas. Juan María Cortés y Chimalpopoca, descendiente del Tlatoani. Chimalpopoca fue fundadora con otras descendientes de Moctezuma del convento del Corpus Christi de México, destinado a hijas de la nobleza indígena. Melchor Carlos Inca o Inga, 1574-1610, hijo de Carlos Inga Yupanqui, bisnieto de Huayna Cápac y de María Amarilla de Esquivel, llegó a ser caballero de la Orden de Santiago. ¿Que en América se institucionalizó una sociedad de castas? No es cierto. Hubo una institucionalización de niveles de poder, como en todos lados, como hoy en día. El diccionario RAE define casta como, en algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc. En base a eso, ¿cómo puede haber castas cuando ocurría, por ejemplo, que si un español reconocía a un hijo, este automáticamente pasaba a ser blanco y de su familia, independientemente de la raza que fuera? Además, las mezclas fueron tantas y tan diversas que formaban parte del núcleo social aceptado por todos. Como comparación, pensemos en el infranqueable sistema de castas de la India, por poner un ejemplo. Dice Hugh Thomas, el mestizaje fue la mayor obra de arte lograda por los españoles en el Nuevo Mundo, una mezcla de lo europeo y de lo indio. A aquellos que piensen que se trata de una afirmación obvia, les pediría que consideren cuán raro fue este estado de cosas entre los anglosajones y los indios de Norteamérica. Incluimos a continuación una lista de los mestizos hispanoamericanos. El simple hecho de que se diera nombre a cada una de las mezclas y se estableciera una relación es prueba de la normalidad de su existencia y de su reconocimiento social. Y en cuanto al maltrato, volvemos a lo ya dicho sobre el juicio a una sociedad. No puede hacerse en base a los que delinquen, sino a las leyes que se promulgan y a las sanciones establecidas para quienes las incumplen. ¿Imaginan ustedes al rey Jacobo I de Inglaterra, periodo en que los peregrinos llegan a América, dando leyes que consideran vasallos en igualdad de condición a los indios semínolas? ¿Imaginan ustedes a Inglaterra dando leyes de protección de los indios solo 20 años después de fundar Jamestown? ¿La imaginan dando crédito a las protestas de eclesiásticos y mejorando esas leyes 30 años después? ¿Imaginan a cualquier monarca inglés declarando el algonquino como idioma oficial de las colonias? Sin embargo, todo eso ocurre en España, como puede verse en este cuadro y en los que siguen. ¿Cómo se pueden hacer compatible tantos hechos positivos con la afirmación de una sociedad maltratadora? Leyes de Indias. Las leyes de Burgos de 1512 dan fuerza legal a estos principios. 1. Que los indios deben ser tratados como libres según declaración del rey y de la reina. 2. Que deben ser instruidos en la fe según la bula de Alejandro VI. 3. Que como súbditos del rey deben tributar sobre su trabajo. 4. Que el trabajo debía ser moderado y retribuido. 5. Que tengan casa y hacienda propia. 6. Que vivan en comunicación con los pobladores españoles. 7. Se justificaba la guerra de conquista si los indios se negaban a ser cristianizados, para lo que se creó el requerimiento. 1513-1533. Revisión de 1513. 1. Se establece un mínimo de 40 y un máximo de 150 indios por encomendero. 2. Se modera el trabajo de mujeres y niños. Las embarazadas de más de 4 meses eran eximidas del trabajo. 3. Se regula el régimen de trabajo, jornal, alimentación, vivienda, higiene de los indios encomendados. 4. Se prohíbe a los encomenderos la aplicación de todo castigo a los indios, lo que sería exclusiva competencia de los visitadores o inspectores. Las 3 primeras leyes fueron insólitas en su tiempo y un precedente para el derecho del trabajo que se consolidaría en el siglo XX.
El requerimiento se emplea por primera vez en tierra firme por Pedrarias Dávila en 1513 y por última vez por Pizarro en 1533. Leyes de Indias. Las leyes nuevas. Valladolid, 1542. 1. Se prohíbe la esclavitud de los indios por cualquier medio, especificando cómo las audiencias deben controlar esta cuestión. 2. Se ordena que las audiencias pongan en libertad a los que ya fueran esclavos, salvo para los legítimos. Legitimidad de tenencia que debería ser demostrada por los españoles. 3. Se decreta pena de muerte para los que lleven y fuercen a indios libres a las pesquerías de perlas. 4. Se prohibió dar más encomiendas y se suprimió el carácter hereditario de las que había, suprimiéndose también las no personales, las de oficiales reales, órdenes religiosas, hospitales y cofradías. 5. Aunque la esencia fundamental de los nuevos descubrimientos no cambia, se introdujeron severos límites y mecanismos de control. Se prohibió que los oficiales reales participaran o entendiesen de nuevos descubrimientos. Supeditaba los nuevos descubrimientos a un permiso de las audiencias a las cuales tendría el conquistador que volver a rendir cuentas de su actividad. Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Sus ideas. Derecho de gentes. Los hombres no nacen esclavos sino libres. Por derecho natural nadie es superior a los otros. El niño no existe por razón de otros, sino por razón de sí mismo. Es mejor renunciar al propio derecho que violentar el ajeno. Es lícito al hombre la propiedad privada, pero nadie es propietario que no deba, a veces, compartir sus cosas, y en extrema necesidad todas las cosas son comunes. Los dementes perpetuos que ni tienen ni hay esperanza de que tengan uso de razón, tienen derechos. Al condenado a muerte le es lícito huir, porque la libertad se equipara a la vida. Si el juez, no guardando el orden del derecho, obtuviese a fuerza de tormentos la confesión del reo, no podría condenarlo porque obrando así no es juez. No se puede dar muerte a una persona que no ha sido juzgada y condenada. Derecho internacional. Toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma y puede aceptar el régimen político que quiera, aun cuando no sea el mejor. Todo el poder del rey viene de la nación, porque ésta es libre desde el principio. El orbe entero, que en cierta manera constituye una república, tiene poder de dar leyes justas y convenientes a toda la humanidad. Ninguna guerra es justa si consta que se sostiene con mayor mal que bien y utilidad de la nación, por más títulos y razones que haya para una guerra justa. Si al súbdito le consta la injusticia de la guerra, no puede ir a ella, ni aun por mandato del príncipe. La fuente más utilizada por la leyenda negra para referir el maltrato de la población indígena fue, y sigue siendo, la obra de Bartolomé de las Casas, brevísima descripción de la destrucción de las Indias. No porque la obra o el autor fueran importantes, sino porque sus falsedades y exageraciones convinieron a los enemigos de España y, tras la Ilustración, formaron parte del núcleo historiográfico francés e inglés, sobrevalorado por los claustros españoles para no parecer retrógrados y poco informados. Sin embargo, el personaje es un ejemplo de individuo enamorado de sí mismo, convencido de su importancia para la historia de la humanidad y que, para dejar esto claro a los demás, no le importa ni la mentira, ni la exageración, ni el estrépito. Incluso su primer biógrafo moderno, Manuel José Quintana, que lo consideraba un inmenso benefactor de América y de la humanidad, escribió, sin embargo, en 1833, que Las Casas defendía una causa justa aunque lo hacía con las artes de la exageración y la falsedad. Muchas veces afirma haber sido testigo de los hechos sin que sea cierto, pues generalmente escribe lo que le cuentan sin verificar. Un buen ejemplo es el parecido entre Órdenes de Moctezuma y el relato que se inventa Las Casas y que, a su vez, alimentó el dibujo de Theodore de Bray. Orden de Moctezuma: que vayan a los pueblos en que ellos están y maten a sus mujeres e hijos, que no quede ninguno y les derriben las casas. Hizo llamar a muchos mancebos que fuesen con ellos a saquear las casas de las mujeres de los nigrománticos, los cuales se juntaron luego y fueron a las casas de ellos y mataron a sus mujeres, que las iban ahogando con sogas, y a los niños iban dando con ellos en las paredes haciéndolos pedazos, y hasta el cimiento de las casas arrancaron de raíz. Las casas en La Brevísima. Tomaban a las criaturas de las tetas de sus madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas riendo y burlando, y cayendo en el agua decían bullis cuerpo de tal. Otras criaturas metían en la espalda con las madres juntamente. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13 a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Ejemplos claros de protagonismos obsesivos y falsarios tenemos algunos hoy día que nos ayudarán bastante a comprender estos narcisismos.
todo lo que conocemos sobre las casas prácticamente se basa en lo que él escribió sobre sí mismo y en lo que, apoyándose en esto, escribió sobre él el dominico Antonio de Remesal para demostrar que era santo, y en mucha menor manera la documentación que generó sus estancias en la corte. Las Casas llega a América en 1502 con la expedición de Obando. Al año siguiente participará con Diego Velázquez en la represión de la sublevación indígena de Higüey en la Española. Luego será encomendero. Hasta sus cronistas más favorables dicen que tomó fama de codicioso. Mientras gobernaba sus encomiendas agrícolas y mineras, en 1511 se produce el famoso sermón de Fray Antonio de Montesinos, que lo enfrenta con los encomenderos entre los que estaban Las Casas, y cuyo conocimiento por el rey Fernando originó que éste encargara al arzobispo Fonseca la creación de una comisión para estudiar el problema, con el resultado de la promulgación de las leyes de Burgos en 1512 y su revisión en 1513, antes, por tanto, de que Las Casas decidiera convertirse. Lo hace en 1514 y renuncia a sus encomiendas, pero le pide al gobernador Diego Velázquez que no haga pública esa renuncia hasta que sea conveniente, y lo hace el 15 de agosto, día de la Asunción, en que la Iglesia estaba a rebosar con las principales autoridades presentes y poniéndose como ejemplo, humilde que era. En 1515 embarca para España. Pedro de Deza, arzobispo de Sevilla, le promete ayuda, pero Juan Rodríguez de Fonseca, el mismo que había presidido la comisión previa a las leyes de Burgos, no considera que deba prestársele atención. Semejante ofensa no podía quedar sin respuesta y escribe su Memorial de los agravios, de los remedios y de las denuncias. En diciembre de 1515, Las Casas solicita una entrevista con el rey, pero el 23 de enero de 1516 muere Fernando el Católico y Las Casas se entrevista con Cisneros, que en esos momentos no estaba para intrigas menores. Consigue ser nombrado protector universal de todos los indios, nada menos. Recordemos que había sido encomendero hasta 1514. Y en abril Cisneros decide enviar a 3 jerónimos para hacerse cargo del gobierno de la Española y reparar los excesos cometidos. Con ellos va a Las Casas. Salen de España en noviembre de 1516. Por accidente, Las Casas debió permanecer en San Juan de Puerto Rico, en tanto que los jerónimos continuaban viaje. Cuando Las Casas llegó a la Española en los primeros meses de 1517, decidió que él era bastante para enjuiciar la labor de los jerónimos y les acusó de haberse vendido a los encomenderos. En junio se vuelve a España a protestar ante Cisneros por el trato recibido. En España estuvo hasta 1521, cuando vuelve a Puerto Rico, donde sufre una gran depresión y solicita el noviciado en el convento de Santo Domingo. Profesa en 1523 y está hasta 1529 en varios conventos de la Española. En ese tiempo se convence de que Dios la ha puesto allí para reformar la orden y en 1530 consigue que Juan de Zumárraga, obispo de México, le nombre reformador de los dominicos, no importa que sea un recién llegado a la orden. En 1532, a pesar de que se habían publicado las leyes de Indias, a pesar de que Vitoria había publicado su De Potestae Civili, base del derecho internacional, su De Indis, base del derecho de gentes, y su De Iure Belli, a pesar de ser plenamente consciente de la tarea que religiosos como Fray Antonio de Montesino, Fray Toribio de Benavente y muchos otros religiosos estaban haciendo por los indígenas, se atreve a escribir una carta al Consejo de Indias atribuyéndose la exclusividad de todo lo bueno hecho en América. Y me puedo jactar delante de Dios que hasta que yo fui a esa real corte, aún en el tiempo que vivía el católico rey don Fernando, no se sabía qué cosa eran las Indias, ni su grandeza, opulencia e prosperidad. Yo conmoví a todas las religiones de Castilla, señaladamente la de San Francisco y de Santo Domingo, para que pasasen acá. Hasta 1537 andará por Guatemala, Nicaragua y México, y ese año se vuelve a España, donde estará ya hasta su muerte en 1566, con una breve vuelta a América a mediados de 1544, cuando lo nombran obispo de Chiapas, pero regresó a la península al año siguiente. Las Casas termina en Valencia su brevísima en 1542, el mismo año en que se promulgan las leyes nuevas, y la publica en Sevilla en 1552. Nadie se lo impidió y no tendrán repercusión hasta que en 1578 los enemigos de España vean en ellas un arma poderosa contra Felipe II. Esbozado el personaje, dejaremos que otros, más cualificados que nosotros, nos presten sus palabras para definirlo,
dejando claro que a veces en las controversias, como la de los justos títulos, el que se muestra más agresivo es el que más se nota, por lo que hace predominar a las casas en aquella polémica por encima de los demás miembros de la Escuela de Salamanca, que participaron también. Es un claro despropósito. Sus ideas eran pocas y aferradas a su espíritu con tenacidad de clavos, violenta y asperísima su condición, irascible y colérico su temperamento, intratable y rudo su fanatismo de escuela, hiperbólico e intemperante su lenguaje, mezcla de pedantería escolástica y de brutales injurias. La caridad misma tomaba un dejo amargo al pasar por sus labios. Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios de Crítica Literaria, tomo 2, página 245. Las Casas fue el hombre más admirador de sí mismo que ha existido. Se pasó la vida alabando sus propias virtudes, su intelecto y sus grandes hechos, y denigrando a los que no pensaban como él. Tenía un arte natural para paliar su autoelogio con actitudes piadosas y altruistas, y una pasión vehemente para rebajar moralmente a sus enemigos. Según Las Casas solo había obispos y clérigos simoníacos, sacrílegos, nepotistas y avarientos, franciscanos y dominicos que infraestimaban a los indios para servir los intereses de los encomenderos, jerónimos traidores y politicastros, exploradores solo movidos por la codicia, reyes consentidores e injustos, presidentes oidores y secretarios prevaricadores, y por todas partes bullían camarillas, compadrazgos, contubernios, taifas y clanes de indeseables, ladrones, gerifantes, hijos adulterinos y compinches. Ramón Menéndez Pidal, el padre Las Casas, su doble personalidad. Las Casas no conoció otro modo de expresión que la estridencia y arremetió contra todo. Vivió fuera de quicio, sin duda alguna, y su desplazamiento mental obedeció a lo que había en él notoriamente de anormal y a un monoideísmo avasallador que le tuvo en tortura. Otras obras americanas de la época se apoyaron en la de Las Casas, dándose valor mutuamente, como el caso de la carta al rey que firmaron 14 religiosos en la línea de Las Casas. Los firmantes basan su autenticación en la obra de Las Casas, y este le incluyó en la brevísima como demostración de los excesos. Las Casas habla siempre en vago e impreciso, sin decir nunca dónde ni cuándo ocurrieron los horrores que describe, ni los nombres de los participantes y responsables. Una sola vez aparece el nombre del autor de las fechorías, Juan García, en el Yucatán. Cualquiera que sea la provincia cuya conquista trata de presentar, el relato es invariablemente idéntico. Incluso al tratar la conquista del Río de la Plata, el mismo autor no tiene inconveniente en reconocer que ignoraba los pormenores, pero que sin duda se ejecutaron allí las mismas obras que en otras partes. Rómulo de Carbia, Historia de la leyenda negra hispanoamericana. Su preocupación pareció ser siempre una: anular al que se le oponía, sin cuidar del cómo y sin prestar mucha atención ni a la cronología, ni a la lógica, ni a nada, sin parar mientes ni en la gravedad del falso testimonio implícita en su habitual expresión yo vide, que al ser sacerdote equivalía casi a un juramento. Manuel Serrano Sanz, Historiadores de Indias. Las matanzas sobre población azteca fueron llevadas a cabo por tribus sometidas a ellos, que no hallaron reposo hasta convencerse de que los aztecas no volverían. Esto sucedió contra la voluntad expresa de Hernán Cortés, que una vez acabadas las venganzas, incorporó a una buena parte de los aztecas supervivientes a la nueva estructura de poder. Fray Bartolomé transformó la venganza de las víctimas de los aztecas en un acto de opresión colonial que no resiste el cotejo con documentos y testimonios. Inga Clendinen, Aztecs and Interpretation, Cambridge University Press, 1991, citada por Elvira Roca, en Imperiofobia. Un ejemplo de las falsedades de Las Casas. En 1531 tuvo lugar un combate entre españoles e indios en el que murieron gran cantidad de indígenas, la matanza de Conao. Las Casas cita la lucha en 2 de sus obras, poniéndose como único testigo. Sin embargo, la referencia al suceso es completamente distinta en una y en otra. Obra Historia de Indias. Causa: emboscada a indígenas para llevarse los caballos. Víctimas: poco más de 1000 indígenas y solo hombres. Testigos: solo Las Casas. Obra: brevísima relación de la destrucción de las Indias. Causa: crueldad de los cristianos. Se les revistió el diablo. Víctimas: más de 3000 indios, hombres, mujeres y niños. Testigos: solo Las Casas. Las tergiversaciones y exageraciones de Bartolomé de Las Casas son tan graves que arrojan dudas sobre toda su tesis. Que esto generalmente no haya ocurrido es un homenaje al fanatismo de sus lectores extranjeros. William S. Malby, La leyenda negra en Inglaterra,
Desarrollo del sentimiento antihispánico, 1558-1660. Su mera lectura se refiere a la brevísima: produce estupor y lástima a partes iguales. Nadie con un poco de serenidad intelectual o sentido común defiende una causa por noble que sea, como lo hizo el dominico. Sus barbaridades no tienen límite, desde la justificación de los sacrificios humanos con el argumento de que es lo mismo que la misa, solo que los indios no son capaces de comulgar metafóricamente con su Dios, hasta la apología del tráfico negrero, para que los mansos indios no tengan que trabajar lo mejor extraer negros que, como no tienen alma, pueden servir para cualquier cosa. Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra. Mito: destrucción de la cultura indígena. El interés de los religiosos por adoctrinar a los indígenas les lleva, desde el primer momento, a tener un interés primordial por aprender su lengua, el náhuatl, cuya expresión escrita era pictoglífica. En 1533, Fray Martín de Palencia, superior de los franciscanos, encarga a Fray Andrés de Olmos hacer un libro de las antigüedades, la vieja cultura indígena, para que de ello hubiera memoria. Es decir, todo lo contrario a procurar que desaparezca lo esencial de una cultura. Y ese encargo significa que para entonces los religiosos tenían un cierto dominio del náhuatl, como para llevar a cabo la transcripción de los sonidos con que se hablaba a la grafía escrita latina. Fray Andrés vio los códices, habló con los ancianos, conocedores de la antigua palabra, que es lo que significa Huehuetlatoli, y transcribió su significado. Fray Bernardino de Sahagún también reunió hacia 1547 otra colección de Huehuetlatoli, que incluyó en su Historia General de las Cosas de Nueva España, también llamada Códice Florentino. Alonso de Zorita los incluyó en su breve y sumaria relación de los señores de Nueva España, que remitió a Felipe II y posiblemente fuese la causa de que el rey decretara en 1570 que el náhuatl debía ser lengua oficial en Nueva España. Como se ve, todo pensado para procurar la extinción de la cultura indígena, como dicen los negrolegendarios y simples. Durante los siglos XVI y XVII, el náhuatl se utilizó como lengua literaria e incluso jurídica, generando multitud de documentos. Y aunque Carlos II y Carlos III lo prohibieron, se siguió utilizando, de forma que hasta la independencia de México en 1821, los tribunales admitían como prueba testimonios y documentación en náhuatl que los traductores oficiales exponían en español. ¿Imaginan a los tribunales ingleses y estadounidenses aceptando documentación en lengua sioux? El interés por la lengua y cultura indígena llevó a los eclesiásticos a publicar numerosas gramáticas e incluso fue contraproducente con la expansión del idioma español, porque los religiosos dieron prioridad al náhuatl y el quechua, adoptaron las dos como básicas ante la imposibilidad de dominarlas todas. Para no alargar más la duración del vídeo, no voy a leer todas las gramáticas y diccionarios indígenas aquí recopilados. Sin embargo, les invito a pausar el vídeo para leerlos detenidamente, pues contienen información de gran relevancia. Mito: el expolio de las Indias. Ya hablamos en las primeras páginas del concepto de economía extractiva, como de aquella que hace de sus dominios tan solo un lugar para extraer sus riquezas naturales y un mercado para vender los productos que la metrópoli fabrica con ellas. Los habituales de la leyenda negra y los simples que los creen han aplicado siempre esta denominación a la relación entre la España peninsular y la España americana. Sin embargo, cuando se habla de expolio de las Indias por parte de negrolegendarios y desinformados, resulta conveniente reflexionar sobre algo de lo que se habla poco. ¿Por qué el imperio, o quizá deberíamos decir mercado de abastos, inglés en América del Norte duró 180 años únicamente y el español 300? ¿Por qué en menos de 2 siglos los coloniales, estos sí lo eran, estadounidenses, no podían aguantar más la explotación de una metrópoli en cuyos órganos de gobierno ni siquiera tenían la más mínima representación? Quizás sea que los habitantes de los virreinatos, y no nos referimos a los de Valencia o Mallorca, sino a los de Nueva España o Perú, que tanto montaba en cuanto a derechos, estaban más satisfechos que los de las colonias del norte. Quizás sea que tenían cierto que las leyes eran las mismas para la España peninsular que para la España americana, y los ambiciosos y delincuentes también, desgraciadamente. Quizás sea que no se sentían explotados, porque sabían de sobra que a España solo iba el quinto real y los impuestos, que no eran distintos y a veces menores que los que se pagaban en la península. Además, la carga fiscal española era entre 2 y 3 veces menor que, por poner un ejemplo, la inglesa, aunque ignoren también ese dato los negrolegendarios. ¿Qué sentido tiene, salvo mala intención o ignorancia naturalmente,
Hablar de explotación de una región en la que se establecen hasta 5 cecas independientes y donde se genera una moneda, el real de A8 o peso o pillastra, que es la primera moneda global, es decir, utilizada como elemento de cambio en todo el mundo durante varios siglos. ¿Cómo puede hablarse de sociedad explotada una que es capaz de mantener mercados con España y Europa por un lado y con China y Japón por el otro? ¿Cómo puede decirse que es subyugada económica y políticamente una sociedad que ya tiene imprenta a los 16 años de descubrirse el continente, mucho antes de completarse la conquista de Tenochtitlán, y que 20 años después de conquistarla crea una propia en Ciudad de México? Una sociedad que mantiene un mercado de libros sin cortapisas en el que se puede encontrar cualquier publicación en cualquier idioma, lo que manifiesta el poder adquisitivo, porque si no hay dinero no hay mercado, y menos de productos aparentemente innecesarios. Y una sociedad que crea 5 universidades en el siglo XVI, 17 en el siglo XVII y 6 en el XVIII, como se ve en los cuadros que siguen. Igualmente tampoco leeré los siguientes 2 cuadros para no alargar más la duración del vídeo. No obstante, les invito a pausarlo para leerlos detenidamente, pues es información muy importante sobre universidades en América. Alexander von Humboldt, Berlín, 1769-1859, geógrafo, astrónomo y naturalista. No veo pueblos más felices que los gobernados por el Imperio Español. Los indios están protegidos por las leyes españolas, que son en general sabias y humanas. Ninguna ciudad de América, sin exceptuar la de Estados Unidos, puede exhibir tan grandes y sólidas instituciones científicas como las de Ciudad de México. La humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos. Theodore Roosevelt, Nueva York, 1858-1919, 26º presidente de los Estados Unidos. Los españoles, con la transmisión de su sangre, de su vida y de su fe, implantaron en nuestro suelo una civilización muy distinta a la de otros pueblos conquistadores, más humanitaria que la que mata y esclaviza razas, como hicieron los franceses, los ingleses y nosotros mismos con los indios en Norteamérica. Sverker Arnoldsson, Sundsvall, Suecia, 1908, Gotemburgo, 1959, investigador e historiador. La leyenda negra, estudios sobre sus orígenes, 1960. La leyenda negra, en verdad, fue durante 2 siglos una de las alucinaciones colectivas más significativas del Occidente y precisamente por esto lo más afanosamente divulgada y asimilada por todos. Charles Fletcher Loomis, Lynn, Massachusetts, 1859, Los Ángeles, 1928, historiador. The Spanish Pioneers, los exploradores españoles del siglo XVI, 1920. El honor de dar América al mundo le ocupó a España. El crédito no solo del descubrimiento, sino de siglos de trabajo pionero tal que ninguna otra nación en ningún otro país se le puede equiparar. Prácticamente una sola nación tuvo la gloria de descubrir y explorar América, de cambiar las ideas del mundo sobre la geografía y de llevar por sí sola el conocimiento y el comercio durante 1 siglo y medio, y esa nación es España. Philip Wayne Powell, California, 1913, Santa Bárbara, 1987, historiador y profesor en las universidades de Berkeley, Pensilvania y Northwestern. Tree of Hate, El árbol del odio, 1972, reeditado en España como La leyenda negra, 2005. No existe nada en toda la historia española que pruebe que los españoles de entonces o de ahora puedan clasificarse como más crueles, más ambiciosos o más corrompidos que otros pueblos. No creo en la existencia de ningún intelectual respetable que, libre de prejuicios raciales y religiosos, pueda contradecir esta afirmación. En contraste con su contrapartida inglesa, la corona española no escatimó esfuerzo alguno para evitar que los criminales y otros elementos socialmente indeseables emigraran a América. Los españoles, al revés de muchos ingleses, no sintieron la necesidad de ir a América para escaparse de persecuciones religiosas o de otra especie. Stanley George Payne, Texas, 1934, profesor de Historia en las universidades de Columbia y de Wisconsin-Madison. En defensa de España, 2017. La leyenda negra de España se la han creído más los españoles que los extranjeros. Es asombroso el milagro del Imperio Español. En 40 años, los españoles conquistaron en América lo que a los ingleses le costó siglo y medio. Sin embargo, los españoles conocen muy poco su historia. La mayor parte de la población fue leal a España. Fueron esencialmente la minoría de españoles quienes se rebelaron mientras que los indios y los negros querían al rey. La lucha por tratar con justicia a los indios adoptó en España desde mediados del XVI mayores dimensiones que en cualquier otro imperio transoceánico. Vientos de olvido pretenden, bien envueltos de ignorancia, borrar la historia de un pueblo que en 2 orillas se alza. Y digo bien, digo pueblo,
porque en la América hispana fueron las gentes humildes del suroeste de España quienes abrieron caminos, quienes pusieron sus armas, junto a aquellos naturales que ya entonces se enfrentaban. Tras ellos fueron los frailes, que trocaron en palabras las crónicas y relatos antes solo dibujadas, y así salvaron memoria de los que allí habitaban. Se hicieron los hospitales y los centros de enseñanza, y se vivió el mestizaje como perla cultivada. Nación que, con dos riberas, dio unas leyes avanzadas que fundamentó en Castilla la Escuela de Salamanca, definiendo al hombre libre e igual sin mirar la raza, dando el poder a las gentes antes que lo hiciera Francia. ¿Que hubo delincuentes? Hubo, pero por la ley nombrada, las tropelías crueles también fueron castigadas. ¿Que hubo muchas defunciones? Cierto, mas fueron las plagas que, al contacto entre dos mundos, a los débiles alcanza. Mestizaje, leyes libres y una sociedad que avanza hacen imposible el hecho del genocidio que braman quienes no saben de historia o se sirven de ignorarla. No es mi caso, que ya es hora, de que con la voz bien alta sea Día de la Hispanidad lo que celebro mañana. Alfredo Vilchez. Bibliografía importante para este tema. Salvador de Madariaga, Auge y ocaso del Imperio Español en América, Madrid, Sarpe 1985, 2 volúmenes. Rómulo D. Carbia, Historia de la leyenda negra hispanoamericana, Buenos Aires, Nueva Hispanidad 2000. Manuel Lucena Salmoral, Historia de Iberoamérica, Madrid, Cátedra 1987, 3 volúmenes. Manuel Lucena Salmoral, Atlas Histórico de Latinoamérica, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, Madrid, Síntesis 2005. Cristian Rodrigo Iturraldi, 1492, Fin de la barbarie, Comienzo de la civilización en América, Madrid, Unión Editorial 2019. Borja Cardelús, La civilización hispánica, El encuentro de dos mundos, Madrid, Edad 2018. Fray Toribio de Benavente, Historia de los indios de Nueva España, Historia 16, Colección Crónicas de América número 16. Testimonios de la antigua palabra, Historia 16, Colección Crónicas de América número 56. La visión de los vencidos, Historia 16, Colección Crónicas de América número 6. Alexander Q. Exquemelin, Piratas de América, Historia 16, Colección Crónicas de América número 39. Fin del capítulo 5 de Realidades contra la leyenda negra por Alfredo Vilchez y fin del libro completo de Realidades contra la leyenda negra. Espero les haya gustado este interesantísimo libro convertido en documental y en audiolibro en nuestro canal de iVoox. Si no han visto los capítulos anteriores, les invito a verlos todos. No se dejen ninguno porque cada uno de ellos trata en profundidad un tópico que los necrolegendarios hispanófobos utilizan para atacar a España. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.